Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta edición especial que vamos a desarrollar aquí en Canal 10, en Radiovisión, para conocer a tu vecino. Y quienes hoy nos acompañan son dos personalidades muy conocidos en cada uno de sus rubros, porque obviamente vienen desarrollando tareas muy pero muy importantes, en lo suyo, digamos. Cuando yo los nombre, inmediatamente usted ya se va a dar cuenta de quién estoy hablando. Nos acompañan en este especial de Canal 10 Radiovisión, muy próximos a las celebraciones de las Pascuas, Juan María Viñales, un reconocido dirigente, fue funcionario en el gobierno anterior junto al gobernador Daniel Scioli. Y también nos acompaña Luis Bergonzi, que tiene una gran responsabilidad, llevando adelante unas quizás de las más difíciles, más por los tiempos que está viviendo hoy nuestro país, las iglesias católicas nacionales. Ambos nos están visitando en este especial que estamos desarrollando para todos ustedes en el día de hoy. Voy a saludar entonces en primer lugar a Juan Viñales. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias Ramón, gracias por la invitación y bueno, felices Pascua para todos con mucho amor y con mucha paz. Luis Bergonzi, bienvenido, muchas gracias por estar estos minutitos con nosotros. Muchas gracias y que la gracia de Dios nos acompañe para que este mensaje nuestro sea justamente de esperanza para todos los que creen y también para los que no creen. La idea justamente de hacer este programa, que se nos ocurrió aquí en la producción de Canal 10, vamos a ir invitando diferentes personalidades conociendo la otra parte, en una primera parte de nuestro programa del día de hoy. Y conocer a aquel Juan Viñales desde sus inicios, Luis Bergonzi su infancia. La idea es contarle a nuestra gente, a la gente de Lomas de Zamora, que ellos tienen esa grata tarea de defender sus pensamientos, sus formas, de defender los intereses de los barrios, desde cada uno de su lugar, pero que después se juntan esos proyectos. Se juntan en un proyecto político que vamos a hablar después, que también vale la pena contarlo. Pero vamos a empezar con Juan Viñales a conocerlo desde el punto de vista de cómo llegó aquí, cómo hoy por hoy vive en Lomas de Zamora, dónde nació, cuál fue sus primeros años en la política. Juan, ¿nos podrías hacer un poquito un resumen para toda esta gente que nos está viendo? Bueno, sí, nosotros vinimos desde La Pampa, provincia de La Pampa, en realidad al límite de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, distrito entre General Pico y Rivadavia, lo que conocen el oeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una calle que se llama el Meridiano Quinto y nosotros ahí divide las dos provincias. Vinimos siendo chicos, es decir, mis dos hermanas mellizas, Cristina y María del Carmen, María Cristina y María del Carmen, Jorge Omar, que es mi hermano mayor, bueno, yo que soy José Luis para los amigos del barrio, Juan María mi nombre. Sí. Y bueno, mi madre, mi padre ya estaba en esta zona de hacía unos años, porque bueno, eran épocas difíciles con la dictadura previa al 73, la dictadura militar, y después del 76 yo terminé la escuela primaria y me había quedado unos meses más a trabajar en el campo y bueno, trabajando de alambrador, un oficio duro, rural, levantando fardos de pastos. En esa época los fardos de alfalfa eran unos fardos cuadrados así, todavía creo que se usan inclusive en algunos lugares, o en la bolsa. Antes la cosecha se hacía con bolsas, con máquinas, con el cocedor, la bolsa se tiraba, bueno, nosotros la cargábamos en los camiones y la llevábamos a los galpones a estibar, o trabajando de albañil, de peón de albañil, o después un poquito más como albañil con la cuchara, como se le llama. Claro, sí. Pero bueno, llegué después de haber terminado la escuela en González Moreno, que es un pueblito límite con la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Llegamos acá, a esta ciudad, a esta localidad, que era prácticamente todo campo, lo que es hoy Ingeniero Budge, declarada ciudad por un proyecto de quien le habla hace algunos años, allá por el año 90 y pico, bueno, presentamos el proyecto y le hicimos ciudad de Ingeniero Budge.
Bueno, esto era puro campo, había muchos lugares, muy pocas casas y muchos bañados, muchas piletas de públicas, piletas de natación, estaba la pileta de las Rosas, bueno, la pileta de la Salada, distintos lugares. Cruzaba todavía el ferrocarril, una sola línea de transporte, el colectivo 32, que salía de la estación, de la placita de Budge. Y ahí fueron nuestros inicios con muchas carencias, con mucha pobreza. Yo siempre digo que a nosotros nos recibieron no solamente con afecto, sino que nos dieron protección, nuestros vecinos, nos dieron alimento, nos dieron una frazada para taparnos. Y bueno, nuestras hermanas, yo había terminado, pero mi hermana, la más chica, fueron a la escuela 12, que estaba al costado de la vía, ahí sobre la calle Andrés Bello y Nécol. Ahí estaba la vieja escuela 12, estaba la ñata como portera y bueno, las maestras. Y después, bueno, ya con un poquito más de años, nosotros logramos hacer el edificio nuevo de la escuela 12, sí. Que está acá sobre Quesada y Andrés Bello, y después más adelante hicimos el edificio de la escuela 43, y después el viejo sueño de tener un secundario, y logramos tener la media 9, siempre o en la cooperadora o como presidente de la comisión pro escuela. Y bueno, y después viene ya mucho deporte. Yo me crié en los potreros, no, siempre fui muy patadura, pero a mí me gustaba mucho el fútbol, siempre. Me dijeron que tuvo mucha fama con el tema de los clubes de barrio, que estaba permanentemente en la lucha, defendiendo y participando. Permanentemente, por eso he cosechado innumerable cantidad de amigos en esos sueños de decir, podemos tener en nuestros barrios clubes que no sean potreros, es decir, tener potreros, tener lugares donde los chicos puedan desarrollar algún deporte, pero también tener centros culturales, tener bibliotecas populares, tener clubes donde no solamente el varón pueda practicar el fútbol, sino que las nenas puedan hacer patín, puedan hacer hockey, puedan desarrollar sus inquietudes como danzas, como teatro, como otras tantas cosas. Así que bueno, esos fueron nuestros inicios, ya vuelvo a decirte, con mucha lucha, con un gran esfuerzo fundamentalmente de mi madre, que era la que estaba al frente de la familia, pero también, bueno, mi padre, que era un idealista, luchando para sacar cosas para nuestros barrios, ¿no? ¿Su padre qué recuerdos tiene de él? Los mejores. Lo que pasa es que bueno, él fue un padre un poco ausente, no ausente por no estar en la familia, sino ausente porque los años de los 70, los años de los 60 eran años de la dictadura, y bueno, un poco él estaba en este tema de la política y no conciliaba demasiado con los militares, y tenía siempre que estar de un lado a otro, y bueno, la que estaba al frente de la familia era mi madre, y él por ahí venía, se quedaba unos días y bueno, empezaban los líos de vuelta, y de hecho se tuvo que venir definitivamente de allá a Lomas de Zamora, porque ya era permanente el asedio de los militares y de la policía misma buscándolo, ¿no? Así que, pero bueno, los mejores recuerdos, ¿no? Bueno, seguramente Luis Bergonzi tendrá también su historia, cómo llegó aquí a Lomas de Zamora, cómo emprendió toda esta idea de llevar adelante a una gran responsabilidad como es las iglesias católicas nacionales. Luis, ¿de dónde naciste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿A qué edad comenzaste con todo esto? Curiosamente, casi sin saberlo, ¿no? Nos encontramos en el camino de la vida con Juan, y resulta que somos pampeanos ambos. Yo nací en la provincia de La Pampa, en la capital, en Santa Rosa, el 14 de diciembre del 65. Mi apellido Bergonzi es de origen y de familia piamontesa, y como tantos otros inmigrantes que se afincaron en el interior del país, vivimos la vida propia de los italianos, ¿no es cierto? Aquello de la familia unita, todo aquello que tiene que ver con
el descubrir en las cosas de cada día las maravillas de Dios, pero sobre todas las cosas el celebrar la vida, el estar juntos, que en mí no fue tan fácil porque cuando yo era bien pequeño, mi mamá tenía 37 años, mi papá era penitenciario, digo eran porque ya están en la gloria de Dios, y yo era muy pequeño cuando mi mamá enfermó y a los 37 años falleció, mi hermana recién había nacido, y entonces me terminé de criar con mi abuela materna y con las hermanas de mi abuela, mis tías, que yo recuerdo siempre con tanto afecto, cariño. Siempre que hago un viaje, aquellos años, nunca dejaré de recordar todo lo que de ellos recibí, ¿no? Fundamentalmente el buen ejemplo, la transparencia, la nobleza de esa gente simple, sencilla, que lo único que sabían transmitir eran cosas buenas. Y pareciera ser que a veces los curas estamos llamados desde familias religiosas y demás. Ciertamente no fue mi caso. Mi papá era un ateo confeso, ateo y anticlerical. Creo que en Italia le llamaban carbonarios, esas ideas que él tenía. Y mi mamá, por no llevarle la contra, era una católica que practicaba a su manera, justamente para no tener enfrentamientos con mi papá. Así es que yo tenía siempre en mi corazón algo que me llamaba, algo que me ilusionaba. Yo iba a la escuela número 2, que es la escuela más vieja de Santa Rosa, cumplió hace poco 125 años, está frente a la plaza, y cada mañana que yo pasaba para ir a la escuela, desde la vereda observaba cómo en la catedral romana estaban celebrando la misa. Yo no sabía exactamente de qué se trataba, pero yo sí tenía algo muy claro. Yo sabía que quería hacer lo que aquel hombre hacía. Y mi vocación comenzó así, en ese germen, y el día que vino el sacerdote a darle la extrema unción a mi mamá, yo me di cuenta de algo que no me lo explicó nadie, pero me lo explicó seguramente mi conciencia de niño y seguramente que la luz de Dios. Una mujer joven y enferma era visitada por innúmeros médicos y todo aquello que le podía hacer un bien. Pero sin embargo aquel hombre que vino era una mañana de invierno. Entró y había mucho sol. En La Pampa no hay ríos ni montañas, sino solo al sur. Por eso es La Pampa. En esa claridad pampeana de una mañana de invierno vino aquel sacerdote y le dio la extremaunción a mi madre y yo vi que lo que ese hombre le había dado a ella no se lo había podido dar ningún médico ni ningún otro que se había acercado a él. Le dio la paz y pudo morir en paz. Y ahí se confirmó en mi interior, yo quiero ser como ese hombre, llevarle a la gente lo que ese hombre le da, que es la paz de Dios. Así es que cuando terminé la primaria, mi papá se casó muy rápidamente. Era un italiano, esos muy fogosos. Y entonces ella volvió a hacer su vida. De ese matrimonio de mi papá yo tengo otros 3 hermanos varones. Y yo me vine a estudiar a Buenos Aires. Me vine para aquí, me formé en la iglesia de Roma. Y durante 11 años, 9 de los cuales estuve aquí, un año luego estuve en Barcelona y otro año estuve en Chile. Hice mi formación hasta que finalmente me di cuenta de que la iglesia romana no era el lugar donde Dios me llamaba. Sí a ser sacerdote católico, pero no en la iglesia romana. Y recuerdo de esos años nombres muy concretos. Mi obispo, Monseñor Adolfo Arana, que en paz descanse, que fue un padre para mí. Y recuerdo también el padre Hipólito, un español, emprendedor, un santo varón, religiosas, que junto con otros compañeros nos dieron el sabor de la entrega cotidiana. Y así fue como cuando encontré mi lugar en el mundo, que era la Iglesia Nacional, me ordené. Y bueno, a partir de la ordenación y de haber reconocido en aquel tiempo al primado de la Iglesia Nacional, que era Monseñor Tenca, que en paz descanse también, encontré ese que era mi camino, lo que decía recién, mi lugar en el mundo. Una iglesia católica y apostólica con sacramentos válidos, pero una iglesia con un compromiso muy fuerte con el pueblo, muy fuerte con el pueblo. Aquel mensaje que nos había venido desde Brasil de 1945, yo noté que se hizo eco en mi vida.
Y así fue que con apenas 2 años de sacerdote me consagraron obispo. Ni siquiera tenía los 30 años, tenía 29 años, me faltaban algunos días, porque en realidad me consagraron el 8 de diciembre del 95 y yo cumplía los 30 años el 14. Primero fui obispo auxiliar, no puedo decir que todo lo sabía, tuve que aprender muchísimas cosas, me golpeé mucho. Hay gente que cree que un obispo es solamente quien lleva un anillo en el dedo, no. Realmente la cruz de obispo me ha pesado mucho. Y ya en el 98 cargué con diócesis, y luego murió el primado y tuve que hacerme cargo de ser el primado de la Iglesia Nacional, que el año que viene va a cumplir medio siglo en este país. Y eso realmente me ha marcado como ser humano. Y aprendí sobre la marcha. Pero lo que más aprendí de mis mayores fue el gozo de la entrega. La humildad de saber que todos los días hay que aprender algo. Y eso se aprende a la luz de la oración y escuchando mucho a la gente. Así es como llegué acá, a La Salada, al distrito de Lomas de Zamora, que yo no sabía ni que existía porque yo en ese tiempo vivía en un departamento en Capital Federal y teníamos la casa madre en San Fernando, la parroquia del Buen Pastor. Bueno, y así comenzamos nuestro programa especial conociéndolos a ellos, 2 personalidades muy conocidas, ambos en cada rubro, pero que de alguna manera se unen hoy por hoy para llevar un proyecto muy importante también, que luego se lo vamos a comentar, para Lomas de Zamora. En un ratito seguimos con todos ustedes conociendo aún un poco más de ellos, de Juan Viñales y de Luis Bergonzi.